¿Alguna vez os habéis preguntado qué dice vuestra iglesia sobre la cremación? ¿Qué dice la Biblia respecto de la cremación? La Biblia no trata directamente el tema de la cremación como una práctica prohibida o mandatoria, y por lo tanto no hay un mandamiento explícito en las Escrituras que la condene o la apruebe. Sin embargo, a lo largo de la historia, diferentes tradiciones cristianas han desarrollado sus posturas basadas en principios bíblicos más amplios. Por un lado existe lo que dice la Biblia y por otro lado cómo diferentes cristianos lo interpretan. La Biblia dice que la sepultura era la práctica común en Israel en el Antiguo Testamento. Los personajes bíblicos normalmente eran enterrados, tal como ocurrió con Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés, David, etc., fueron sepultados. Jesús también fue sepultado según el libro de Mateo 27, desde el 57 al 60. Como observación importante se aprecia que ninguno de los textos hace de la cremación un pecado, pero sí muestran que no era la práctica habitual entre el pueblo de Dios. Entonces la pregunta que nos hacemos ¿es aceptada la cremación para los cristianos? Se puede interpretar que no es prohibida explícitamente. La Biblia no prohíbe la cremación. El cuerpo vuelve al polvo, sea por descomposición natural o por fuego, palabras del libro de Eclesiastés 12, 7 y en el libro de Génesis 3 y 19. ¿Y cuál es la opinión de muchos cristianos hoy? Muchos creyentes ven la cremación como una opción práctica o económica, sin conflicto con su fe. La resurrección del cuerpo prometida por Dios, como lo explica el libro 1 de Corintios 15. No depende de la forma en que el cuerpo haya sido tratado después de la muerte. Y si el cuerpo ha sido quemado, descompuesto o perdido en el mar, Dios es poderoso para resucitarlo. Pero algunas iglesias conservadoras aún prefieren el entierro. Algunas tradiciones, como ciertos sectores del catolicismo y protestantismo tradicional, prefieren el entierro como símbolo del respeto por el cuerpo y la esperanza de la resurrección. Sin embargo, incluso la Iglesia Católica acepta la cremación desde 1963, siempre y cuando no se niegue la fe en la resurrección. En este primer análisis podríamos concluir que no es pecado que un hijo de Dios elija la cremación. No está prohibido en la Biblia. Es una cuestión de convicción personal, cultural o familiar. Lo importante es la esperanza de resurrección en Cristo, no el método de disposición final del cuerpo. Analicemos el libro de Eclesiastés 12, 7, el cual dice, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Este pasaje forma parte de la conclusión del libro de Eclesiastés, donde el sabio tradicionalmente identificado como Salomón reflexiona sobre el fin de la vida y la fugacidad de todo lo terrenal. El capítulo 12 describe la vejez y la muerte de manera poética, y el versículo 7 resume el momento en que el ser humano muere. Se puede interpretar la siguiente conclusión: el polvo vuelva a la tierra. Esto refleja la realidad física del cuerpo humano, el cual fue creado del polvo, es decir, de la tierra, y que al morir se descompone y regresa al suelo. Esta idea es central en la antropología bíblica. El ser humano es polvo, frágil y temporal. En tanto, el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí se refiere al aspecto espiritual del ser humano, que proviene de Dios y que retorna a él tras la muerte. No se entra en detalles sobre el destino eterno, el cielo o el infierno, sino que se afirma que Dios es el origen y el destino del espíritu. Este texto no especifica cómo debe devolverse el cuerpo al polvo, ya sea por natural descomposición o por cremación, sino que enfatiza el hecho de que el cuerpo volverá al polvo. Por lo tanto, la cremación no contradice esta enseñanza. Polvo eres, y al polvo volverás. Este es uno de los textos más citados en los funerales, porque expresa la verdad fundamental de la mortalidad humana. La muerte física es el retorno inevitable del cuerpo a su estado original. Podríamos interpretar que el libro de Eclesiastés y Génesis nos enseñan que el cuerpo físico es temporal y vuelve a la tierra. El espíritu vuelve a Dios. Por lo tanto, la cremación es compatible con estos pasajes,
siempre que se practique con respeto y sin negar la fe en la resurrección y en el valor del ser humano como creación de Dios. La Iglesia Católica acepta la cremación desde 1963. Cambió oficialmente su postura sobre la cremación en el siglo XX. Algunas condiciones fueron: se permite la cremación si no se elige con la intención de negar verdades cristianas, como la resurrección de los muertos. La preferencia sigue siendo el entierro tradicional. No se permite la cremación si se elige por razones contrarias a la fe cristiana. Esto fue un paso importante hacia la aceptación pastoral de la cremación. Esto establece oficialmente que la cremación no es pecado, ni impide la salvación o la participación en los sacramentos. La Iglesia quiere proteger la dignidad del cuerpo humano, que es templo del Espíritu Santo. Afirmar la esperanza en la resurrección. Evitar influencias de corrientes seculares o esotéricas que trivialicen la muerte. ¿Qué dice la Iglesia Ortodoxa sobre la cremación? La cremación está prohibida. La posición tradicional y oficial de la mayoría de las iglesias ortodoxas es oponerse a la cremación, porque se considera incompatible con la teología ortodoxa del cuerpo, la muerte y la resurrección. ¿Cuáles son las razones teológicas y doctrinales de la oposición? El cuerpo es sagrado. La religión ortodoxa ve el cuerpo como un templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6 y 19. El cuerpo fue creado por Dios y será resucitado en el fin de los tiempos. Por eso, debe ser tratado con reverencia incluso después de la muerte. La sepultura imita la muerte y resurrección de Cristo. Jesús fue sepultado y resucitó al tercer día. Enterrar al muerto es un acto litúrgico que refleja esa esperanza. La cremación se percibe como una ruptura con este simbolismo bíblico. Se ve la cremación como una práctica ajena a la fe cristiana, pero como en toda doctrina también hay excepciones. En algunas jurisdicciones más modernas o liberales, como ciertas iglesias ortodoxas en Occidente, puede haber más flexibilidad por razones prácticas. Aún así, la enseñanza oficial sigue siendo que la cremación es contraria a la tradición ortodoxa. Espero que esta información te haya sido útil en tu camino de preparación espiritual. Suscríbete y comparte con alguna otra persona que lo pueda necesitar en este momento.